Dios aprieta, pero no ahorca. Seguramente has escuchado esta frase, ya sea en tu casa o en otros lugares. Y el tono en que normalmente se usa o la situación en que normalmente se usa no es en el desayuno en un día normal. Es cuando estás en una situación precaria, cuando sientes que no vas a llegar al final de la quincena tal vez, o se te descompuso algo, o te quedaste sin trabajo. Es la frase para respirar. Mitad resignación, mitad terquedad. Está apretado, sí, pero vamos a salir de esta. Y estos dichos tienen algo de cierto, por eso han sobrevivido a través de los años. Pero también es cierto que no dicen toda la verdad. Hoy vamos a hablar de esta provisión de Dios, de lo que realmente Dios provee. Y vamos a analizar esta palabra al principio, si Dios es realmente el que aprieta o estamos culpando al que no es. Soy Derchan, bienvenidos a una nueva temporada de Finanzas con Propósito. Hoy vamos a hablar de esa angustia que sientes cuando sientes que no te va a alcanzar. Y vamos a ver quién es el que en verdad te está apretando y qué es lo que exactamente Dios ha prometido proveer. Spoiler alert, no es la pantalla de 18 meses sin intereses que sacaste en el Buen Fin. Empecemos por darle crédito al dicho, porque este dicho ha salido de generaciones, de la sabiduría de generaciones que han pasado por diferentes situaciones. No salió de un seminario. Salió de gente que ha sobrevivido a lo largo de los años, sobrepasando situaciones que parecían que no iban a vivir para contarlo. Y este dicho toca algo que es profundamente bíblico, que aunque una situación se sienta apretada, no es terminal. Que hay una diferencia entre pasar por un desierto y quedarse a vivir ahí. Y sabe algo más, que hay alguien que provee, que no todo depende de ti mismo, de tus propias fuerzas, que hay una fuerza, un Dios externo que cuida de ti y que te provee. Y eso es muy importante reconocer. Esta gente que tal vez se le acuñó este dicho, no tenían fondos de emergencias o inversiones en CETES o seguros, tenían fe y memoria de las veces que salieron de situaciones difíciles, de las veces que Dios proveyó para ellos, de las veces que no iba a alcanzar y alcanzó. Y eso en teología se le conoce como providencia. El dicho es como un dicho comprimido de lo que Mateo 6 dice. Déjame leértelo. Jesús dice: así que no se preocupen por todo esto diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Mateo 6, 31-32. Él ya conoce antes de que te ocurran las cosas, Él ya conoce tus necesidades y conoce tu estado de cuenta mejor de la que la conoces tú. Y Dios es el que provee. Entonces, hasta aquí, el dicho mexicano y lo que la Biblia dice van de la mano, que Dios provee, y eso es verdad. Ahora la primera parte de ese dicho, Dios aprieta. ¿Seguro? ¿Es Dios el que aprieta? Vamos a revisar quién está apretando de verdad. Con calma, no estamos tratando de evidenciarte o de regañarte. Te estoy invitando a que hagas una auditoría de tus cuentas. ¿Fue Dios el que te metió esa pantalla a 18 meses sin intereses en el Buen Fin? ¿Fue Dios el que dijo sí acepto y firmó en esa tarjeta departamental? ¿Fue Dios el que pidió ese coche con mensualidades que te comen la tercera parte de tu sueldo? No, ¿verdad? El que aprieta ahí tiene otro nombre y lo puedes encontrar en esas firmas, en esos comprobantes de tus compras. Y ese es el problema de este dicho, que le cuelga a Dios estos apretones que en realidad Dios no te está poniendo, te los has puesto tú mismo. Y vamos a hablar de dos implicaciones, uno teológico y uno claro. Y cuando hablo teológico me refiero a tu percepción de Dios. Este dicho, Dios aprieta, te crea una imagen de que Dios es el que te anda ahí estrangulándote, exprimiéndote con moderación. No te va a asfixiar, pero te está apretando con cariño, calculando que aguantes vara. Pero esta no es la imagen del Padre Celestial que vemos en Mateo 6, el que anticipa lo que vas a necesitar, el que te provee de lo que necesitas. Son imágenes completamente distintas. Y seamos claros, Dios no es el que te aprieta. Dios no es ese entrenador de mal humor que te anda sagoloteando solo porque anda de mal humor. Y ahora en lo práctico, si piensas que Dios es el que te aprieta, entonces vas a tener la mentalidad de que no hay nada que hacer, más que otra vez aguantar vara. Entras como un modo de resignación y resistencia nada más.
Pero esos intereses de tu tarjeta de crédito no son una prueba espiritual, son cadenas financieras que tú mismo te has puesto. Entonces no hay que echarle la culpa a Dios por estas decisiones, porque otra vez fueron tus propias decisiones, y eso es importante distinguir. Dilo conmigo, no es Dios el que aprieta, son esas mensualidades que se están ahorcando. Cuando confundimos esto y tenemos esta mentalidad otra vez, le echamos la culpa a Dios y nos estamos como desligando de nuestra responsabilidad. Tenemos que tomar responsabilidad en nuestra mayordomía de las decisiones que hemos tomado con nuestro dinero y con nuestros recursos. Ahora sí, el proverbio que completa el dicho, Proverbios 10:3. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Fíjate bien en lo que dice, que Dios no va a dejar que el justo pase hambre. Esto se refiere a las necesidades, al pan, al techo, a tu salud, a lo esencial. Pero el mismo versículo habla de que Dios no va a firmar, digámoslo así, por los antojos que tengas. Esa pantalla de 18 meses sin intereses, eso no entra en lo esencial. Ojo, no quiero decir que tener antojos o comprar algo solamente por disfrutarlo no está dentro de lo que Dios quiere que hagamos con nuestras finanzas. Claro, creo que Dios provee para eso, porque Dios es un Padre Celestial que se preocupa y que te cuida, que te provee, y tener gustitos que nos podamos tomar un cafecito o comprarte el dulce preferido son ejemplos simples, pero eso está dentro de la provisión de Dios. De lo que estoy hablando aquí, y creo que es lo que el proverbio también está comunicando, son estas decisiones extravagantes a endeudarse que te crean estas consecuencias que son muy negativas en tus finanzas personales. De eso es lo que estamos hablando. Cuando tomas decisiones irracionales por tener una imagen tal vez de un coche nuevo o de ropa de marca, cosas que realmente tú mismo te estás esclavizando a esa imagen o a tener esas deudas que no son lo que Dios ha prometido proveer. Déjame contarte una historia que me pasó cuando estaba estudiando teología en Australia. Me tocaba pagar la primera colegiatura, acababa de inscribirme y ya tenía que pagar la primera colegiatura. Era como $2,800 australianos. Entonces ya se estaba acercando la fecha, me llegó el recibo del semestre y solo tenía como la mitad, $1,400 o $1,500. Entonces yo estaba súper preocupado, ¿no? Y no sabía, angustiado porque no tenía el dinero. Y es chistoso a veces cuando pienso en eso, porque estaba estudiando sobre Dios, sobre la provisión de Dios, sobre la fe en Dios. Ya estaba yo súper preocupado y ya planeando en abandonar mis estudios porque no pensaba que Dios iba a proveer para mí. Es chistoso a veces cómo esas dos cosas ocurren. Pero es chistoso a veces cómo Dios te muestra prácticamente lo que estás aprendiendo mentalmente. En fin, estaba llegando la fecha límite y yo otra vez estaba súper angustiado y de repente me llega una carta diciéndome que había obtenido una beca que me cubría el 50% de mis colegiaturas. Eso fue como agua en el desierto para mí. Con esa beca y con lo que ganaba de mi sueldo, de mi trabajo, pude cubrir el resto de mis colegiaturas y pude continuar mis estudios y terminarlos. Y cuando me pongo a pensar en eso, pude ver la provisión de Dios magníficamente y eso pues también me animó muchísimo en mis estudios, me dio mucha motivación. Pero cuando reflexiono en eso, me doy cuenta de que Dios proveyó ese 50%, pero yo también tuve que cubrir el otro 50%. Y creo que esa era parte del plan de Dios, que la otra mitad yo tenía que poner de mi propio esfuerzo, de mi trabajo, de mi sueldo y de mi tiempo para poder pagar esas colegiaturas. Esa provisión no reemplazó mi parte, la completó. Y esa es la diferencia entre provisión y rescate, lo que este dicho que estamos analizando no cubre por completo. Dios no aparece para sustituir tu mayordomía. Es cierto que Dios aparece cuando esa mayordomía y tus recursos no son lo suficiente. Y esa es la provisión, la parte de la provisión de Dios, y que en su fe y en su gracia nos sostiene. Pero también es cierto que el justo del que el proverbio habla, que no pasa hambre, también es el mismo justo que siembra.
que trabaja. Entonces no confundamos estas dos. Dios provee y es muy cierto, y tenemos que grabarnos eso en el corazón y aunque tal vez no lo has vivido o experimentado o reflexionado o visto tangiblemente en tu vida, créeme, está ahí, y tal vez has pasado o vas a pasar una situación por la que vas a ver eso más vivamente. Pero eso es una realidad, Dios provee. Pero eso no te quita esa otra mitad tuya, tu responsabilidad de que tienes que levantarte, sembrar, saber manejar bien tus finanzas, ser un buen mayordomo de lo que tienes. Ahora, para el ejercicio de esta semana, toma tus estados de cuenta, tu aplicación de tu banco y dónde anotar. Primero vamos a averiguar quién te está apretando y después vamos a recordar quién te ha sostenido. Entonces, para esta auditoría del apretón, quiero que veas en tus gastos del mes y escribe todos tus gastos fijos, tu renta, tu comida, tu transporte, tus mensualidades, tu suscripción, tus deudas, tus pagos de tarjeta, todo eso escríbelos. Ya que hayas hecho eso, entonces vamos a dividir en dos columnas. Una, lo que es esencial, tu comida, tu transporte, tu renta, esas cosas son esenciales, tus pagos de electricidad, de servicios. Y en otra columna escribe tus deudas, tus pagos de intereses de tu tarjeta, el pago de tu coche si lo tienes, tu pantalla a meses sin intereses, las 3 plataformas de streaming que no usas pero están ahí por si acaso, el plan de celular que heredaste de una versión tuya que tenía más dinero pero la sigues usando de todos modos. Ahora suma estos dos gastos, estas dos columnas, y fíjate y reflexiona en cuánto gastas en las dos. Y aquí viene el momento incómodo. Quiero que reflexiones cuánto de tu apretón mensual es tu pan, tu esencial, y cuánto son malas decisiones de compras y de deudas, de cosas que tal vez no eran necesarias. Quiero que pienses sobre esta columna gastos que son apretones innecesarios, y quiero que las veas, y si hay alguna que puedes eliminar esta semana, lo hagas. Una suscripción tal vez, algo que puedes eliminar en esta semana. Piénsalo, míralo, y si lo puedes hacer, hazlo. Lo que quiero que reflexiones es que a veces esos apretones tienen un botón de cancelar. Es algo que tú puedes hacer ahora mismo para que no te sientas tan apretado en tu mes. No todo es una prueba espiritual que tienes que aguantar. Hay cosas que son fáciles de corregir, acciones que puedes tomar ahora mismo. Ahora la segunda parte de este ejercicio, el memorial de la provisión. Hay gastos, claro, que no se pueden cancelar. Otra vez, tus gastos esenciales, tu comida, tu renta, tu transporte, son cosas que no puedes cancelar. Y tal vez hay veces que te sientes que no puedes cubrir esos gastos, y es real. Y quiero que escribas y reflexiones sobre las veces que Dios ha proveído para ti. Las veces que sentías que estabas hasta el cuello con gastos que no podías cubrir y fuiste capaz de cubrirlos. Tal vez fue un trabajo extra, alguien que apareció, una beca, un dinero que encontraste que no te acordabas que tenías, cosas así. Quiero que reflexiones en eso. Muchas veces la provisión de Dios aparecen de forma ordinarias y las clasificamos de esa forma, pero es importante reflexionar y reconocer cómo Dios ha proveído, incluso por el trabajo que tienes, por la salud que tienes, la energía que tienes y la motivación para seguir trabajando, para hacer las cosas. Son cosas que Dios nos provee y es importante reconocer eso. Entonces, en este ejercicio quiero que reflexiones sobre estas dos cosas: lo que es de tu parte hacer, cancelar esas suscripciones o pagar esas deudas, y también reconocer que hay otra parte de la que Dios es el que te sostiene, el que te provee con tu trabajo, con tu salud, incluso con dinero que a veces que no contabas, que Dios te provee con esas oportunidades. Reconocer eso es muy importante y nos va a dar ese respiro en nuestras finanzas, que sí tienes tu parte de actuar, tus responsabilidades que tienes que cubrir, pero que no estás solo. Dios te provee, es un Padre celestial que cuida de ti. Entonces, para recapitular, el dicho tenía razón a medias. Dios no ahorca, y eso es cierto, pero tampoco es Dios el que aprieta en primer lugar. Y la provisión no sustituye tu responsabilidad, la completa.
Si quieres trabajar este principio a fondo, el módulo 1 del curso de Finanzas con Propósito está disponible en wiserpicture.com. Voy a dejar el link en la descripción. Para el próximo episodio vamos a hablar de este dicho muy conocido: cuentas claras, amistades largas. Porque es importante ser honestos y claros con nuestras finanzas. Recuerda, esto es educación y experiencia personal, no es una asesoría financiera. Gracias por escuchar y que Dios te dé sabiduría, y que esta semana esa sabiduría empiece reconociendo cómo Dios te ha proveído. Nos vemos.